Bien, les presento a Andrés Díaz. Nosotros ya lo conocemos, un viejo amigo, bueno, no viejo de viejo, sino de una amistad longeva, de un mes o dos, pero íntima y cercana, ¿verdad? ¿Sí? Sí. No mentimos, ¿verdad? No. No, parecemos dos tontos muy tontos, pero en el reino de los cielos. Muy bien. Estamos enamorados del Señor. ¿Eh? No, él es de pie, de pie. Bien, él, como ven, es invidente, pero ve lo que hay que ver. Ve a Dios, escucha a Dios y ministra de parte de Dios. Y él es el invitado especial. Tiene que cogerse Carlos un micro para que lea los versículos. Ya le he presentado, no le he impedido escribir 5 libros, me has dicho, ¿no? 5 libros. 5 libros. Y los que vemos no escribimos ni un poema, ni dedicamos una Biblia. Entonces, hermano, miren, yo sí les quiero decir algo. A veces por una uña rota o por un jefe que nos mira raro, ya tenemos un mal día. Y sin embargo, este hombre no tiene la vista y vive días buenos porque depende del Señor. Todos debemos de aprender. Es un estímulo, un ejemplo. Las personas nos enfocamos mucho en nosotros mismos. Y si te enfocas en ti, estás perdido y perdida. Y si no te pierdes hoy, te vas a perder mañana. Pero cuando tú te enfocas en Dios, para el que cree en Dios, todo es. Entonces, el que se queja es porque quiere. Repito, el que se queja es porque quiere. Porque nuestro destino es eterno. Y lo que tú hagas aquí influye en tu eternidad. Si tú crees que esta vida es todo lo que tú tienes, perdóname, pero eres un desgraciado, una desgraciada, un desventurado, una desventurada, un pobre, una pobre. ¿Qué decimos? Idiota, es muy fuerte. De verdad, o sea, perdóneme. De verdad, o sea, miserable, dice la Biblia. Desventurado, desventurada. ¿Por qué? Porque nuestro porvenir es eterno. Y muchas personas lo menosprecian. Cuando aquí en la tierra no va a dejar absolutamente nada. Solo un buen legado o un mal legado. Entonces, el siervo Andrés es el encargado hoy. Así que con libertad. Muchas gracias. A ver, ¿estoy mirando la dirección correcta? ¿Sí? Vale. Estupendo. En algunas ocasiones me he dado la vuelta yo solo y al final la gente miraba a mi cogote hasta que alguien me decía yo te he dado la vuelta. Así que si pasa, pues me avisáis. Vale. Pues nada, un placer estar aquí, aunque no haya estado aquí anteriormente. Estar con hermanos me hace sentirme en casa ya. Así que muchas gracias por una calurosa bienvenida. Encantado de ver a Ambrosio de nuevo y bueno, es un placer de también poder compartir con vosotros en esta tarde. Hemos estado hablando acerca de el Señor y exaltarle y me toca mi turno. Me siento pequeñito para hacerlo, pero no soy yo, es la palabra lo que va a hacerlo y simplemente voy a exponer un poco de la santidad de Cristo. Como tal, ¿sabéis definir la santidad? Que está separado de. Nosotros no tendríamos derecho a estar con Él. Él está aparte, está en otra liga. Nosotros no llegamos nada, a ninguna posibilidad de acercarnos a Él por nuestro pecado. Pero aún así, como hemos cantado, se rasgó el templo, el velo en el templo y te quedas a cuadros. Muchas veces aquí en Navidad pues pensamos en el bebé, en el pesebre y sí, Dios se encarnó, nacimiento virginal, vino este bebé y nos quedamos con esa imagen. O quizá la imagen que tiene mucho en crucifijos, un Jesús colgando de un madero, nos quedamos ahí. Y efectivamente, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿os habéis dado cuenta que en Getsemaní Él dijo una cosa? Dice, Padre, aparta de mí esta copa. Si hubiera posibilidad de hacerlo de una forma diferente, ¿podríamos hacerlo de una forma diferente? No quiero pasar por esto. Y a veces nos centramos, que decía esto por motivos físicos, que no quería sufrir. Y sí, desde luego, la parte humana de Jesús
vemos que produjo sudor de sangre, hematodrosis, una condición médica donde los poros empiezan a emitir la sangre de los vasos capilares que han reventado. Y dices, sí, pero no es el tema por el cual principalmente Jesús dice, aparta de mí esta copa. Y aquí es donde vemos la grandeza de nuestro Salvador, que estuvo dispuesto a tenernos a nosotros a su lado, a llamarnos sus amigos, más que eso, sus hijos. Vamos a ver el porqué. No estamos hablando de Jesús en el pesebre, así que si Carlos puedes empezar leyendo el primer pasaje que vamos a leer. Le voy a marear a Carlos leyendo pasajes. Amén, gloria a Dios. Espero que sepa moverse bien en la Biblia. Va a recorrer kilómetros. Vamos a leer inicialmente Apocalipsis capítulo 1. La visión que tuvo el apóstol Juan de Cristo resucitado. Y vamos a leer no el pasaje entero, sino unos versículos únicamente para ponernos en el contexto. Vamos a leer versículos 13 al 16. Así que para que lo busquéis, los que tenéis Biblia o móvil, Apocalipsis 1, 13 al 16. Gloria a Dios. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Hasta el 15, hermano. 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Gloria a Dios. Ese es el Jesús al que hemos estado cantando. Su grandeza, su majestad. Lo tenemos aquí, una foto, un retrato aquí que nos ha pintado el apóstol San Juan. Y vemos que este Dios tenía un vestido hasta los pies con un cinto en el pecho. Ese es el atuendo del sacerdote. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un sacerdote y un profeta? El profeta habla a los humanos. El sacerdote traía a los humanos a Dios. Y es que no podía haberlo hecho sin haber muerto primeramente por los pecados de los pecadores. Pero ahí está, en su gloria, resucitado. No es un Cristo colgando en el madero, la cruz está vacía. Y aquí es donde le vemos en la actividad que lleva a cabo actualmente, caminando entre los 7 candeleros. Las 7 iglesias, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis ya dirigirá cartas a cada una de las iglesias destacando estas características, cada una de ellas de lo que acabamos de leer en el capítulo 1. Pero en este momento vamos a centrarnos en los pies. Fuego refulgente. ¿Sabéis que cuando había enemigos, qué es lo que solían hacer? Les ponían a los pies de los... Hola. Sí. Les ponían los pies de los monarcas y luego les ajusticiaban. En este caso no. Tiene el traje del sacerdote que nos lleva a Dios. Y esto es sorprendente. Vamos a leer el siguiente pasaje, y esto está sacado de Isaías capítulo 6, versículo 3. Os pongo en el contexto. Isaías ve a Dios en el templo. El templo está lleno de la gloria de Dios. Por encima hay unos serafines, unos ángeles con 6 alas que vuelan al lado y alrededor de la presencia de Dios y van diciendo Kadosh, 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 Adonai Sebaot, o Kadosh, 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 Hashem Sebaot. Eso es santo, 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 el Señor de los ejércitos.
Aleluya. Leemos, hermanos. 6, versículo 3, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 3, sí. Gloria a Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sabéis que hemos estado cantando acerca de varios atributos de Dios, pero este es el único que se repite 3 veces. Gloria a ¿Sabéis Dios. por qué? En el hebreo no hay superlativo. ¿Sabéis lo que es un superlativo? Que tienes bien, bueno, mejor o el mejor. ¿Vale? Entonces, no puedes indicar esto. Cuando alguien era muy rico se dice que tenía dinero, 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 porque tenía mucho dinero. El único atributo, y hay muchos de Dios, que se repite 3 veces es santo, santo, santo. Porque la santidad, lo separado de Dios, es inconmensurable. Los ángeles que estaban volando se tapan los ojos para no verlo. Es tan separado, es increíble. Y Jesús tiene el traje del sacerdote que trae los hombres a este Dios 3 veces santo. Motivos para temblar hay. A ver cómo nos acercamos a Dios. Santo, santo, santo. El caso es que hay algunos personajes de la Biblia que tienen un poco más de respeto de lo que mostramos nosotros actualmente. Ahí vamos a ir al siguiente pasaje. Esto es con los padres de Sansón, Mr. Cachas, en el libro de los jueces. Entonces, si nos vamos a Jueces capítulo 13, vamos a leer los versículos 22 y 23. Es una conversación entre los padres de Sansón, Manoa y su esposa, donde Manoa hace una declaración que nos pone en el contexto de lo que quiero decir. Así que Jueces 13, 22 y 23. Gloria a Dios. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¿Quién tenía razón, Manoa o la mujer? ¿Vale? Que la moraleja no es que hay que escuchar al cónyuge. En este caso, Manoa tenía un temor muy bien fundado. Santo, santo, santo. Los serafines se tapaban los ojos. Ese temor está muy bien fundado, hay razón para temer. Pero la mujer de Manoa dice, no habría aceptado este sacrificio y esta ofrenda. Y es verdad, esa es la excepción que hizo Dios, aceptando de unos pecadores un sacrificio, una ofrenda, que representan lo que iba a venir siglos más tarde. El sacrificio por el perdón de los pecados y la ofrenda mostrando el deseo de comunión con Dios. Y sorprendente que este Dios 3 veces santo haya aceptado un sacrificio y una ofrenda para tenernos a nosotros cerca. Es más sorprendente todavía cuando vemos el motivo de por qué Manoa tenía este temor inicialmente. Porque este temor no es un temor infundado, como he dicho. Tiene base para sentirse de esta manera. Y esa base también aparece reflejada en la Biblia, en Torá, la ley de Moisés. Moisés pidió ver a Dios. Es una de las peticiones. Déjame verte. Y vemos que Dios responde otra vez a otro pecador. No se queda apartado, sino que le responde. Pero fijaos en lo que dice Dios como respuesta a Moisés. Vamos a leer Éxodo, capítulo 33, versículos 20 al 23. Éxodo 33, del 20 al 23. Dios hablando a Moisés. Gloria a Dios. Dijo más,
No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este es el Dios al que nos acercamos. Su santidad es inconmensurable. Su separación es imposible de franquear. Nosotros únicamente nos podemos acercar por el sacerdote de por medio. Si no, no tenemos derecho a acercarnos a Dios. Sin embargo, Dios está aquí, en presencia de todos, aunque no le veamos. En primera de Pedro 1:8 dice que aunque no le veáis, le amáis. Y no le vemos, porque si le viéramos, moriríamos. Ahora bien, una vez que estemos glorificados, te sorprendes cuando primera de Juan dice, y le veremos porque seremos como Él es. ¿Te lo puedes creer? Bien. El caso es que de momento no hemos llegado a ese punto. De momento seguimos aquí en la tierra y estamos contemplando la foto de Jesús con el traje de sumo sacerdote interponiéndose entre la furia de un Dios santo para con los pecadores. Es el pararrayos que para esa furia contra nosotros y que nos deja una ventanita para poder ver un poquito más de la santidad de Dios. Cuando dijo Jesús, aparta de mí esta copa, es por el horror, lo asqueroso del pecado. Y a pesar de todo, estuvo dispuesto a pasar por eso, siendo como es, como acabamos de describirlo, aquí según las Escrituras, y estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros. Es inconmensurable. El amor es igual de grande que su justicia y su santidad. Veamos a continuación otro pasaje. Esto está en Hebreos, capítulo 12, versículo 29. El fuego es un símbolo de juicio y también de santidad, majestad y poder. Como tal, lo que dice el escritor de Hebreos debiera también ponernos en el contexto de lo que estamos diciendo, ¿vale? Porque cuando Isaías vio a Dios llenando el templo, había humo, nubes, esto allí, fuego, y ahí están los serafines hablando en voz alta, santo, santo, santo. Es una persona, Dios es una persona que es, no se puede acercar a Él, igual que no te puedes acercar al fuego. Y en las palabras del escritor de Hebreos, leemos lo siguiente en Hebreos 12:29. Gloria a Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Hemos visto que en Apocalipsis 1 los pies son como bronce bruñido. Es fuego consumidor. No podemos acercarnos a Él. En Éxodo 19, antes de que Dios diera los 10 mandamientos a Moisés, vemos que estaba en el monte Sinaí y toda la montaña humeaba, temblaba, estaba en fuego. Era impresionante. Los truenos, las cornetas que soplaban, era un espectáculo impresionante y aún así, aquí lo vemos incluso más todavía. Un fuego consumidor que se acercó a Moisés y le habló como a un amigo. Y dices tú, vale, Moisés sí ya, pero Moisés es, vamos, la caña, no va más. Y yo, ¿te puedes creer que te puedes acercar a él en la oración?
Es impresionante que este Dios, que es fuego consumidor, diga, ven aquí, acércate a mi trono de la gracia. Y podemos acercarnos confiadamente. ¿Te sorprende? Bueno, pues vamos a ver. El caso es que no podemos acercarnos así por las buenas, porque no es un Papá Noel, ¿vale? Es nuestro Padre, pero cuidado con pasar a ser demasiado familiares con Dios, que no es el colega. Y para ello también el escritor de Hebreos nos da las pautas para poder estar en presencia de Dios, porque si vamos a estar en presencia de un Dios que es 3 veces santo, hay que hacerlo en sus términos y sus condiciones, no las nuestras. Vamos a leer el versículo anterior, la última parte del versículo 28. ¿Vale? Esto es en Hebreos 12, 28. Podemos leer el versículo, pero me voy a centrar en la última parte, 28b. Gloria a Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. No es un pánico por el hecho de encontrarnos ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15, que describe la sentencia final de los impíos, que acabarán en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí habrá lloro y crujir de dientes. No estamos hablando de ese tipo de terror sin solución. Este es un temor reverente, pero sabemos que estamos bajo su protección. Como tal, esto es sorprendente que un pecador como el que está hablando aquí pueda decir, este es mi Dios y en él me refugio. Y Jesús murió por mis pecados y me ha hecho acepto ante el Padre. Nos sabemos amados por la compasión, misericordia y gracia de Dios, por favor inmerecido, no por obras nuestras, no por méritos nuestros. Mucha gente está metida en religión intentando alcanzar a un Dios que es inaccesible, es santo. Y están haciéndolo por esfuerzos, buenas obras. Yo he ayudado a cruzar al ciego y que por eso merezco el cielo. Pues gracias por ayudar al ciego a cruzar la calle. Estoy muy agradecido y lo digo de veras. Pero eso no te da derecho a ir al cielo. Para ir al reino de Dios, ¿qué tienes que ser? Mateo 5:48, sed perfectos, como el Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos, porque yo soy santo, así dice el Señor, primera de Pedro. Y el Levítico, que se reitera. Como tal, esa santidad es la que nos permite tener comunión con el Señor. Si el Señor perdona, pero cuando te encuentres ante una tentación, sabéis que la tentación es la invitación a pecar, y lo que hace es envolver muerte en un papel de regalo muy bonito. Y nos quedamos mirando el papel, qué bonito es, y plas, porque se nos olvida lo que acabamos de leer. Nuestro Dios es un Dios que es un fuego consumidor, 3 veces santo. Aleluya. Y nos permite llegar a Él. Sorprendente. Pedro se dio cuenta de todo esto. Y vamos a leer por último Lucas capítulo 5 versículo 8. Jesús tiene su santidad velada en un cuerpo humano. Todo el mundo se cree que es un humano, pero sabemos que tras el monte de la transfiguración, Amén. vimos la gloria de Dios brillando, ¿no? Amén. Momentáneamente, pero después otra vez, como una cremallera, se cerró todo eso y quedó la parte humana visible ante el resto de los humanos. Pero Pedro vio más allá de esto cuando hizo un milagro de la pesca milagrosa, cuando no había peces en el lago y de repente se llenan las barcas de peces, las redes casi se rompen
Y Pedro, en vez de regocijarse, ¡oh, lo que hemos pescado!, como haría cualquier pescador, de repente se da cuenta ante quién está. Y estas son las palabras de Pedro. Gloria a Dios. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, es lo que tendríamos que decir tú y yo. Mas Jesús colgó en el madero, ¿y qué dijo? Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué? Para que ni tú ni yo tuviéramos que hacerlo. No estamos en posición como Pedro de decir: apártate de mí, que legalmente tendría que ser el caso. Pero Dios es más que eso y dice: venid a mí, yo no echo fuera a quien viene a mí. Ese Dios 3 veces santo invita a los pecadores. Ese que es justo murió por los pecadores. 1 Pedro 3:18. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Jesús lo dijo ahí, como viene reflejado en Juan 14:6, como sabéis. De forma que sí, Dios es santo, santo, santo. Y nosotros pecadores, pecadores, pecadores. Pero si no conoces a Jesús, no puedes acercarte. Jesús es la puerta. Es el pasaporte, el visado para entrar al reino de los cielos. Sin Jesús, olvídate. Santo, santo, santo. No puedes ir allí. Pero si te das cuenta de quién es Dios, de su santidad y de tu pecado, también que sepas que Jesús dijo que el que viene a mí no le echo fuera. Si como Pedro te das cuenta que eres pecador, pecadora, y a pesar de todo estás dispuesto a renunciar al pecado, a confiar en el Salvador que se viste de sacerdote, intercede por ti y te ofrece la vida eterna, tienes la oportunidad hoy mismo de zanjar cosas con Dios. Y no se trata de una reacción emocional y sí, qué bonito lo que ha dicho Andrés. Lo que te estoy diciendo es la palabra de Dios. Una de las cosas que me gusta de que lo tenga que leer Carlos es porque no son palabras de Andrés. Si tú vas a tomar en serio lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, tienes la oportunidad hoy mismo de decir: puedo acudir a ese Dios 3 veces santo en confianza, confiando en lo que hizo Jesús en la cruz, no por tus méritos propios, sino porque Dios encarnado hizo la obra, ya pagó el precio de tus pecados. De forma que si hay alguien aquí que todavía no conozca a Jesús como Salvador, o sí, lo conozca aquí en la cabeza, tiene el conocimiento, pero no tiene una relación personal, tiene solo una religión, no tienes al Salvador. Yo no sigo un cristianismo, yo sigo a Cristo. Tú tienes una religión, no tienes al Salvador. Y una cosa más, no es el Salvador únicamente, es el Señor y Salvador. Porque otra cosa es acercarte al Santo, 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 pecando, pensando que es su deber el perdonarte. Que la descripción laboral de Dios es darte una palmadita y decirte: no, yo te perdono, y pasa al reino de los cielos sin haber resuelto el tema del pecado. Es un fuego consumidor. Si tú te quieres acercar sin resolver el tema del pecado, tú correrás el riesgo. El que corta el bacalao, por así decirlo, no eres tú. Dios es el Todopoderoso y el que juzga. En estos momentos te ofrece la posibilidad de acudir a Él en calidad de Señor y Salvador por las buenas. En otro momento, tras la muerte, tendrás que comparecer ante Él como juez. Ya he hecho referencia a Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde los impíos serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Solo tienes esta primera muerte para zanjar estas cosas con Dios. No hay segunda oportunidad. Ni purgatorio, ni nada de eso que no aparece en la Biblia. Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre, incluso las mujeres, muera una sola vez. Después de esto, el juicio. El juicio con mayúsculas. Tienes la oportunidad hoy de acudir al 3 veces santo por las buenas y resolver el tema. Puedes negarte y tener que comparecer ante el 3 veces santo, todavía con tu pecado, en cuyo caso el fuego consumidor no cambia. Tú sabrás lo que decides. Yo no os estoy señalando con el dedo. Yo soy el primer pecador que hay aquí y el primero que tiembla ante las palabras que hemos leído. Yo no soy mejor que nadie, pero el Señor me ha perdonado a mí. Puedo hacerlo por ti hoy. Solo basta que tú le digas: Señor, sé propicio a mí, pecador, como dice en Lucas 18. Espero que si hay alguien aquí que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador personal, pueda hacerlo ahora. Y esto no es una religión, esto es una relación personal, donde yo leo la Biblia y le obedezco. Es así como me habla Dios, y yo le hablo a Él a través de la oración. Y me puedo acercar al 3 veces santo, sin miedo a que me consuma el fuego. La religión no hace eso. Nosotros hemos intentado alcanzar a Dios religándonos con Él. Termino con esto. ¿Sabéis lo que significa la palabra religión? Re, como repetir, es volver a. Ligión viene del verbo ligare en latín. Religión es volver a atar, literalmente. Y esto viene de un detalle de Génesis capítulo 3. Si sabéis, Adán y Eva estaban en el Edén, pecaron, comieron del fruto prohibido. Como consecuencia de ello, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron entre los árboles, que Dios vino a buscarles. ¿Dónde estáis? Oímos tu voz y nos escondimos. ¿Por qué? Porque reaccionaron correctamente ante un Dios santo, 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 y eran conscientes de su pecado. Como tal, esa es la situación en la cual nos encontramos nosotros si no tenemos al Salvador. Nos escondemos de la presencia del 3 veces santo. Pero Jesús murió en la cruz por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone su confianza en Él, no en buenas obras, no en religión, no en esfuerzos nuestros por alcanzar a Dios, sino lo que hizo Él para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, sean salvos. Por tanto, no es religión, no es intentar nosotros alcanzar la conexión con Dios de nuevo después de la caída de Adán y Eva, intentando volver a Dios por nuestros méritos propios o buenas obras o lo que sea. No, es una relación personal que Cristo ofrece directamente, porque nosotros que no podemos alcanzar a Dios, no podemos hacer nada, pero Él trajo el cielo aquí a la tierra. Se hizo hombre para morir en la cruz por ti, por mí y por todos los que confían en Él, por todos. Sería muy triste que todo estuviera hecho y tú lo rechazaras. Piénsalo muy seriamente. Muchas gracias. El equipo de alabanza, ¿lo tenemos listo? Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar con una adoración. Vamos a tener la oportunidad, mi hermano, mi hermana, de poder zanjar todo asunto que pueda haber, que no esté quizás zanjado. La palabra es clara, pero una acción, una palabra debe de tener una reacción o una decisión. Y hoy es un día de decisión. Entonces vamos a adorar a Dios para terminar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre si hay algún asunto que de alguna forma pues no está totalmente zanjado. Hoy, como decía el siervo, podemos venir ante el Señor Jesús como nuestro Señor, Salvador, justificador,
como la propiciación por nuestros pecados. Él es el antídoto, Él es aquel que si tú le rindes tu vida, le rindes tu corazón, Él es fiel y justo para perdonar, dice la Biblia, todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos, todos. No es un pecado grande o un pecado pequeño, simplemente se requiere un arrepentimiento. Y un arrepentimiento no es un borrón y caída nueva, no. Es un borrón que se borra y uno se levanta para no volver a caer, tomando diligencia porque uno se siente deudor y no viviendo más para uno, para una misma, sino para aquel que nos perdonó. Por tanto, Señor, examinamos nuestra vida en esta tarde. Queremos pedirte, Jesús, que tú nos reveles si hay asuntos pendientes que estamos ocultando o que estamos escurriendo o que estamos de alguna forma escondiendo inconscientemente, quizá en nuestro subconsciente. Quizá hay rencores, resentimientos, heridas emocionales del pasado, del alma, quizá incluso rechazos, quizá bullying en la infancia, y está generando quizá un distanciamiento, una actitud que es de alguna forma de resentimiento, de irascibilidad, de protección. Quizá eso nos lleva a cometer pecados, quizá hay pecado oculto, quizá hay un hábito que es pecaminoso y que nos hace vivir avergonzados, pero el que practica pecado esclavo es del pecado y los hijos de Dios no practican pecado. Por tanto, hoy, mientras te adoramos, queremos, Señor, examinar nuestra vida, ponerla delante de ti para estar limpios, libres en tu presencia. No queremos, Señor, si tú pagaste por nuestro pecado, hacer inmunda tu sangre, tu sacrificio, inútil. No, Señor. Tu sacrificio fue útil, tu sacrificio fue necesario. Sin él no habría seguridad, pero la seguridad está en esa bondad tuya del que el 3 veces santo muere una sola vez por todos los pecadores, para que aquellos que reconozcan su pecado, diciendo, heme aquí, soy pecador, perdona mi pecado, Señor, no soy digno, no soy digna. Y renunciando al pecado, solo renunciando al pecado, le quitamos derechos sobre nuestra vida. Solo renunciando al pecado, solo levantándonos en contra del pecado y poniéndonos en paz contigo. Sin la santidad y la paz con todos, nadie verá al Señor. Así que después vamos a orar, pero mientras adoramos al Señor, examina tu vida. En el nombre de Jesús, deja que Él encienda una luz en tu interior. Deja que Él te muestre no el daño que te han hecho, no tus estigmas, no las heridas que llevas de la infancia, no un espíritu de autoconmiseración, no un espíritu en el que ves la herida que estás soportando, sino más bien todo lo contrario. Reconocer tu pecaminosidad, reconocer que somos carne, que somos polvo, que somos barro, mal hecho, mal formado, mal cuajado, pero ese barro es amado por el alfarero, y el alfarero quiere coger hoy la vasija, y si la tiene que romper no le importa romperla y hacerla de nuevo. Por eso nos humillamos, Señor, delante de ti, recibimos tu palabra y queremos que no sea una palabra más. No, la palabra no es una palabra más, la palabra es antídoto, es medicina. La palabra es cuanto necesitamos, es el maná del cielo, es la torta con la que Elías caminó 40 días, 40 noches. No solo de pan vive el hombre, sino de tu palabra. Tu palabra hizo resucitar a Lázaro y tú puedes hacer que los Lázaros salgan del sepulcro, del lugar donde hay muerte, donde hay mal olor, donde no hay actividad. Los talentos son enterrados, sepultados, se pudren como el cinto de Jeremías. Tú puedes levantar al caído, tú puedes hacer tu obra, es tu palabra. Levanta a los Lázaros, levanta a las Jaeles, levanta a los hombres y a las mujeres de valentía, despierta a los Sansones que están embriagados por las Dalilas, levanta a esos hombres y mujeres que son válidos, despierta a esa Rahab que pueden salir de Jericó, levanta a tantos y tantas que pueden estar revolcándose en el pecado sin saber que hay salida y que es el día
día, es la hora. En tiempo aceptable tú nos llamas y nos envías tu palabra. Oh Padre, es el día de tu visitación, que el pueblo se entregará a ti voluntariamente. Por eso, Señor, invocamos tu nombre, en el nombre de Jesús, para que enciendas la luz en nuestro interior, los ojos para adentro, y nos hagas ver qué es lo que hay en nuestro interior, Señor, frontalmente, de una manera directa. Porque muchas veces nuestras amarguras nos hacen volcar nuestras frustraciones sobre los demás buscando culpables, pero no somos valientes para reconocer que somos nosotros los que estamos mal. Pero hoy nos examinamos en tu presencia para después orar e irnos de aquí con las asignaturas arregladas y aprobadas, y saber que un día nuestra vida estará contigo por la eternidad. Es tu promesa, Señor. Ilumínanos. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo lo que no te agrade. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado y su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cántale por siempre, amén. Ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta su pueblo, canta el pueblo al Rey. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es. Santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más alto, tu nombre es más
Sí, Señor. Podemos reconocer nuestra condición de pecaminosidad. Ante tu santidad, los ángeles se tapaban los ojos. Con dos de sus alas se tapaban los ojos. Con otras dos sus pies, en señal de indignidad. Y con otras dos volaban. Señor, ¿quién si un ángel es indigno, siendo tus criaturas sin un cuerpo de carne? ¿Cuán lejos estamos nosotros? Vemos nuestra debilidad, nuestra carnalidad, nuestro egoísmo, nuestra egolatría, nuestro narcisismo. Cómo no nos falta de nada y cómo no nos preocupamos lo suficiente por los demás. Como tantos mandatos de la palabra los saltamos voluntariamente. Pero hoy decimos: ten misericordia de mí, que soy una persona pecadora. Señor, perdóname, perdónanos. Arreglamos nuestros asuntos, cancelamos, resolvemos, cortamos. En el nombre de Jesús renunciamos a toda práctica que no sea conforme a tu santidad, a tu palabra. En el nombre de Jesús nos volvemos a ti, al que es amplio en perdonar, porque nosotros no queremos sorpresas. Porque un día aquel rico que tenía al mendigo en la puerta, él nunca pensó que un día iba a morir y a dar cuentas, y se encontró allá en el infierno, en el lugar de tormento, y ya no podía ser regresivo, no había vuelta atrás. Él había caído en aquel lugar. Muchas personas se llevarán la sorpresa terrible de que ya no hay vuelta atrás. Pero gracias, Señor, porque estamos en tiempo aceptable para oírnos y para estar bien seguros de nuestra salvación, Señor y Rey nuestro. Como esclavos, Señor, nos volvemos a ti. Nos quitamos los derechos de nuestra vida personal, nuestros sueños personales, nuestros planes, los volvemos a ti. Sé tú organizándonos. Te buscamos tu reino cada día. Primero el reino de Dios y tu justicia, todo lo demás será añadido. Oh Señor, queremos andar en santidad como tú eres santo. Perdónanos, trae un redarguir a cada persona, y que hoy cancele, corte, estirpe, aborrezca el pecado, aborrezca toda práctica que nos lleva a esa culpabilidad, a esa acusación que no perdonará el acusador de los hermanos como fiscal de levantarse en el juicio delante del juez justo, y el mismo juez no podrá revocar su propia ley a menos que Jesús sea tu Señor y haya pagado por ti en la cruz como Él hizo. Por eso hoy te confesamos al Señor de nuestra vida y te la entregamos por completo, saliendo de aquí como los redimidos de Jehová, saliendo de aquí como los propiciados de tu justicia, saliendo de aquí como los agraciados, como los privilegiados por haber sido revestidos de tu salvación y de tu justicia. Gracias, Señor. Y que genere eso en nosotros un sentido de deuda. En deuda estamos contigo, Señor, porque siendo nosotros malos, tú has sido bueno. Gracias, Señor. Te pido en tu paz, en tu bendición, y que realmente seamos hombres y mujeres determinados a hacer el bien, hombres y mujeres determinados a no abrir la puerta al pecado, como se dijo, un envoltorio muy bonito, pero con un fin amargo, ajenjo de muerte y amargura. Señor, no queremos un envoltorio, queremos que nos envuelva tu presencia. Gracias, Señor. Danos una semana de victoria, una semana de propósito, una semana en la que tu presencia vaya con nosotros y nos dé descanso, y allá donde vayamos seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Nos saludamos y despedimos en su nombre y damos gracias a Dios por el siervo Andrés. ¿Has hecho algo? Porque no...